Hola, estamos para compartir Sil Romero. Y Pato Brusa. Hoy está con nosotros Richard Chegae. Richard se viene con una información bombazo que nos quedó picando de las anteriores. Hoy nos va a hablar de cómo nos están acompañando estas naves y vamos a ver qué hay ahí y hay muchísimo más. Bienvenido, Richard, es un placer. Muchas gracias, mis damas argentinas, mis queridas Silvi Patrón, Patricia y todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por esta oportunidad y este espacio tan hermoso que me están brindando. Muy agradecidos, abundancia para todos. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Arrancamos, como dice como dicen en Colombia, arrancamos el monchito. Pero bueno, ahí vamos. Richard Chegae, arrancamos, estás en misión, nos estabas contando fuera del aire que hubo unas actividades muy importantes en Montserrat, en el Vaticano, en España, donde estás ahora. Contanos un poco de qué va esta misión tan especial en la que estás. Bueno, el asunto es que hay algunas personas que para mediados del año 2014 fuimos activados y se nos activan los recuerdos, las memorias y se nos van direccionando y se nos hace un trabajo para empezar a despertar memorias y sobre todo iniciar un trabajo de misión que teníamos ya programado desde hace mucho tiempo antes de que viniéramos a esta tierra. Y uno de esos casos fue mi persona. En el año 2014 empecé a recibir una serie de información. ¿De quiénes? Yo, los que me conocen en el canal, lo he llamado la divina fuente, algunos lo llamarán Dios, la supraconciencia, diferentes términos. Para mí es la divina fuente. Y es un plan que y de hoy se diseñó hace muchísimo tiempo, en donde seres que fueron enviados en misión de socorro, salvamento y de liberación a mundos dominados o sometidos por entidades oscuras, se les iban a activar en ciertos periodos de tiempo para realizar ciertos trabajos o tareas dentro de un plan muy grande en el que nadie, y eso yo lo aseguro, nadie conoce el plan completo. El que diga, sí, yo conozco el plan, está mintiendo totalmente. El plan está conocido por fragmentos y está muy compartimentado para evitar sabotajes, porque lo han intentado y lo siguen intentando, y también para evitar que, como dice la mecánica y la física cuántica, a veces el observador puede alterar lo observado, no necesariamente mirándolo con nuestros propios ojos, es simplemente saberlo. Entonces, si se conociera, una persona conociera todo el plan, las probabilidades de que la contraparte lo conozca son muy altas y lo pueda interferir. Por eso cada uno de nosotros que estamos en Misión Tierra, conocemos apenas lo que nos corresponde y solamente se va activando la información a medida que vamos superando, como en los videojuegos, Sí. desafíos, retos y niveles, ¿cierto? Más o menos así. Entonces, en ese orden de ideas, en el caso mío, después de muchas cosas desde la infancia hasta el año 2014, empiezo a recibir cierta información a raíz de una situación que vi una noticia por ahí de un divulgador conocido llamado como Cory Good. Y él hablaba sobre el tema de las personas que estaban siendo activas dentro de un programa que él hablaba, dentro de una dinámica de su propia narrativa, que no puedo mencionar por derechos de autor de él porque él no permite que se hable directamente sin su consentimiento de esos temas, entonces para no evitarnos problemas, pero la idea es que por esos años me llega una información en la que tenía que hacer algo y que tenía que tener un propósito de vida y dejar de estar dando tumbos y vueltas como sin propósito en la vida. Y fue un trabajo muy intenso de sanación. Fue la época por donde me divorcié, fue la época donde mi trabajo se fue a pique, o sea, entré en una situación de drama muy intensa porque una fase de mi existencia había llegado a su fin y estaba comenzando una nueva y para eso había que empezar a desechar lo que ya no es, lo que no eres tú, o sea, todo tu pasado se empieza a desechar, se empieza a derrumbar todas las estructuras a las que creías y empiezas a entrar en un estado de contacto. ¿Con quién? Con uno mismo, pero en los planos mayores. Yo ya venía con esa, digamos, semillita de años antes, sobre todo cuando entré en esa plataforma, red social que todo el mundo conoce, Facebook,
desde muy temprano yo empezaba a seguir mucha información de todos los tipos, tratando de encontrar respuesta de por qué yo me sentía tan diferente. Y sobre todo porque se me confirma a través precisamente de este señor Cory Good y a través de otros insiders y divulgadores, que yo formaba parte de un grupo de personas que han sido abducidos. De hecho, según lo que han dicho algunos ufólogos muy reconocidos, la estadística muy, digamos, exagerada es que uno de cada tres seres humanos ha sido abducido de alguna manera, sea a nivel físico, a nivel mental o a nivel etérico o astral. Entonces, en el caso mío se cumplen las cuatro. Y la edad en la que fui abducido fue a los 4 años de edad, o sea, cuando era un niño. Y fue a través de un hecho traumático. Y Ujú. ahí empieza una vida paralela durante mucho tiempo en ese otro estado de conciencia que solamente en el año 2014 empiezo yo a captar de que algo más había. Entonces, en ese proceso también fue un proceso de cuestionarme espiritualmente quién era yo, en qué debía creer, en qué creía y que lo que creía si era válido o no. En ese entonces yo seguía muchas narrativas de lo que llamamos Nueva Era o New Age porque estaba buscando respuestas, pero nada de eso me satisfacía. Las confirmaciones fueron llegando solitas, lo que llamamos diosidencias o sincronicidades. Y me di cuenta que cada vez que iba a un sitio ocurrían cosas muy extrañas. Por ejemplo, en mi trabajo como docente llegaba a un colegio y todo lo que fuera oculto, corrupto, formaba parte de la corrupción del sistema. Yo llegaba al sitio y me lo decía la misma gente, Richard, desde que vos llegaste, todo se destapó aquí. Y yo totalmente, como decimos en Colombia, sano, sin saber por qué. Y empiezo a buscar en mis diarios algo que me ayudara a entender ciertas cosas. Y en ese proceso, en uno de mis diarios, porque yo escribo mucho, ocurrió una situación en el año 92, 93, que yo lo había dejado ahí en stand-by. Fue en una reunión que tuve con una señora muy especial. Su esposo era un gnóstico. Ella formaba parte de ciertas comunidades rosacruces y sobre todo de la renovación carismática, pero estaba muy metida con temas ufológicos, con temas de extraterrestres, etcétera. Y en una de esas reuniones, ella se me queda mirando y me dice, vamos a hacer un trabajo contigo porque necesitamos saber quién eres, porque estamos notando algo en vos y vamos a hacer un trabajo para saber qué hay oculto en tu interior, en tu mente. Yo que soy muy curioso dije, bueno, vamos a ver. Y la situación fue que hubo una especie de canalización, donde hubo una especie de meditación, donde ella era la que direccionaba. Y me colocaron un cuaderno y un lápiz. Y me dijo ella, te vamos a hacer una pregunta, explora en tu interior y mira qué respuesta te llega. Y me hicieron la pregunta, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes y qué estás haciendo aquí? Bueno, yo simplemente dejé que las cosas fluyeran y un momento a otro me desconecté. Lo único que sé es que cuando volví como en mi estado en sí, había escrito algo en el cuaderno y era un nombre, Asael. Y el otro, no eres de esta tierra. Mm. Y el otro decía, punta de lanza. Y fueron los primeros garabaticos que yo había hecho de ese otro lenguaje que durante años empecé a autocanalizar. Eso lo había dejado en stand-by. Por X y razones en el año 2014, cuando siento que me llega un bombardeo de información impresionante, me dicen, tienes que explorar ese nombre, Asael. Y ahí fue cuando me llegaron, una persona me mostró unos libros y unos textos que hablaban sobre Enoch. Y ahí mencionan a uno de los caídos. Y es el nombre Asael. Y yo, tan extraño, una coincidencia muy rara. Y empiezo a hacer esa exploración. Y como a mí me gusta mucho el fenómeno ufológico desde muy joven, y sobre todo porque cuando era un niño hubo un avistamiento masivo que no solamente se vio en la ciudad de Medellín, sino en la ciudad de Bogotá, también se vio en la ciudad de Nueva York,
en la Florida, en diferentes lugares del mundo, creo que también en Buenos Aires, allá en los años 70. Entonces, cuando yo era niño, yo me acuerdo que me habían dicho los hermanos, sube a la terraza, mira la cantidad de luces que hay allá arriba. Y yo me acuerdo que les dije a mis hermanos, yo no voy a subir porque no quiero que ellos sepan que estoy aquí. Ellos son malos. Y yo he tenido una especie de distanciamiento a ese tipo de contactos con ciertas naves, pero siempre he estado viendo esas luces y esas presencias. Entonces, volviendo al punto, en el año 2014 empiezo yo a atar todos esos cabos y me doy cuenta de que fui un abducido por unas características que dan sobre los abducidos, sobre todo porque en la época que fue también muy famoso lo de los archivos X, está tener pequeñas hemorragias en la sangre, lapsos de tiempo perdido, problemas de insomnio, ciertas marcas o pequeñas heridas o rayaduras en el cuerpo cuando te despiertas, dolores de cabeza intensos tipo migraña, sensación de náuseas, mareo y de no estar aquí ni allá, pérdida de ubicación temporal y espacial. Fuera de eso, extraños sueños de ver seres extraños. eh, Flash como de ver objetos y de ver personas que te están viendo y cosas de ese estilo. A mí me tuvieron que cauterizar cuando era adolescente la nariz, porque yo tenía muchas hemorragias desde pequeño. Y aparte de eso, me tuvieron que estirpar las amígdalas porque habían desarrollado una extraña infección, muy diferente a la que le da a los niños, que son las paperas. Entonces, todas esas cositas fui atando cabos y efectivamente yo reunía las características de haber sido alguien abducido con alguna intención o propósito. Y sobre todo por la información que me llegaba. Y además yo tenía guardado una cantidad de dibujos que ya se han perdido muchos de ellos, que yo dibujaba otros lugares, otros mundos. Incluso yo tenía mucha afinidad con películas y series de ciencia ficción. Entonces, el año 2014 fue clave para entender de que yo estaba para algo en este mundo y que tenía que iniciar un proceso para descubrir qué era eso. Y ahí fue cuando me di cuenta que yo vine a la Tierra en misión para activar y cerrar cosas y que yo era una punta de lanza. Es decir, cuando una lanza la van a clavar sobre algo, la punta es la que abre el camino y que la misión mía como punta de lanza era abrir camino y destapar lo que estaba oculto y hacerlo visible. Esa era la misión mía inicial. Por eso, donde yo fuera, lo que hubiera oculto, lo que fuera un engaño, lo que fuera contrario a lo que fuera la luz, siempre, siempre se manifestaba y todo el mundo me miraba a mí. Es desde que usted llegó. Y eso generó una serie de situaciones en las que me trajeron problemas y eso obliga de que yo empiece como a resistirme y empiezo a tener una serie de sueños. Y conocí a una persona que me explicó mecanismos de autoprotección porque fue de la primera vez que me hablaron sobre el tema de la visión remota. Y me dijeron, hay que tener cuidado porque hay personas entrenadas en un programa de visión remota militar para identificar gente como vos, Richard. Y lo que buscan es bombardearte y llenarte de información que no es para manipularte. Tienes que cerrarte, te tienes que blindar. Y me dio tips para reconocer qué eran pensamientos míos y qué no era mío. Y identificar en ese momento que estaba siendo observado por alguien en visión remota. En ese proceso me doy cuenta de que he sido y he estado bajo observación desde la edad de los 4 años y que muchos de los bloqueos y situaciones que viví de distracción en mi vida obedeció a esas interferencias por personas que han sido entrenadas para tal fin. Eso me lleva a leer mucho sobre el tema, a investigar y a buscar. Y estamos hablando en una época que había muy poca información sobre el tema y empezar a, por mis propios medios, a usar la inteligencia mía para mirar qué era cierto. En este momento estaba sospechando
Esta es Y fui inteligente. creando toda una estructura de información que me ha servido para validar muchas cosas que hasta hoy he manejado. Ay, perdón, Sí, se cortó una parte. Empezaste sí. a sospechar y ahí se cortó. Eh, Se fue el audio. Sí, Sí. se quedó congelado. Ah, caramba, Ah, esto está como interesante, ¿no? eso da Bueno, el para... asunto es que yo empecé a recoger mucha información para que se pudiera armar una estructura de narrativa que me pudiera dar la tranquilidad de que yo no estaba loco y que esta información sí era veraz. Y empiezo a recoger evidencias, confirmaciones a través de películas, a través de libros, música, personas que me llegaban, información que me fue llegando. Y empiezo, después de esos ejercicios que me había enseñado este señor, a detectar esas voces que te empiezan a decir cosas que no eres tú, es alguien que te está trabajando. Y empiezo a darme cuenta que a medida que empecé a hacer trabajos con ayahuasca, con la famosa hierba, la planta medicinal yagé, con hongos y con diferentes plantas medicinales y alucinógenas, empiezo a ver otras realidades y empiezo a tener unas conexiones donde empiezo a darme cuenta de que yo puedo generar un canal de comunicación directamente conmigo mismo en otras realidades y planos. Y así empiezo a descartar ayudas externas. Inicio un trabajo de exploración en donde las lecturas que había hecho años anteriores de Longsan Rampa, que yo creo que muchos de los que están aquí viendo conocen que él ha sido uno de los grandes iniciadores de muchas personas que han sentido el llamado y no saben qué, y por alguna extraña razón de la vida les aparece algún libro de Longsan Rampa. La misión de Longsan Rampa es un activador. Todo aquel que siente el llamado y que necesita respuestas y le llega de alguna manera un libro de Longsan Rampa es porque vos estás en misión y que eso es un activador y que esa persona, el que escribió esos libros de Longsan Rampa, su misión de vida era esa, activar la conciencia de personas específicas. Yo evito utilizar la palabra especial porque todos somos especiales. Aquí no hay nadie más que nadie, sino que hay personas específicas que tienen una particularidad y esa particularidad es que tienen una parte de una información muy vital para un plan mucho mayor que junto con los libros que me llegaron de la Hermandad de la Logia Blanca, la Hermandad Blanca, porque a mí me llegaron muchos libros, sobre todo El Despertar de los Andes, que en el año 2009, cuando leo ese libro, tomé la decisión de ir a la Puerta de Amaramuru, allá en Perú, a conocer el lugar. Y cuando yo llego allá en el año 2009 y voy a ese sitio allá en Puno, cerca al lago Titicaca, yo me imaginaba que era un lugar inaccesible cuando no está al lado de la autopista, de la carretera. Simplemente es caminar 10 minuticos y encuentras una puerta que todo el mundo ha creído que es la puerta de Amaro Muro. Esa famosa puerta que muestran en los folletos de turismo, la puerta donde el gran sacerdote se lleva el disco solar después de huir de los españoles y se metió por ahí. Y allá descubrí que esa no es la puerta, es falsa, es una puerta de distracción. Y allá se han hecho una cantidad de rituales y gente que ha dicho que ha hecho conexión con otras realidades. Eso es pura, como decimos en Colombia, pura paja. La verdadera puerta está a 200 metros de esa. ¿Y cómo me di cuenta? Es que yo fui con una señora que conoce toda la historia del Perú y sobre todo del Puno. Y ella me contó realmente quiénes estuvieron detrás de la construcción y edificación de eso, aprovechando la historia sí cierta de la verdadera Puerta de Amaru. Y simplemente era para atraer turismo. Claro. Entonces, el asunto es que cuando yo llego allá, a raíz de ese libro, todas las cosas que se me fueron dando y sucediendo después de esos años me llevan a ese despertar del 2014 donde todo se me abrió como si fuera una película, se abrió todo. Y vi una serie de cosas que en últimas, lo que voy a decir acá, me han llevado a concluir que la única verdad que podemos manejar nosotros es aquella que sentimos desde nuestro corazón, desde nuestra intuición y discernimiento
y todo lo demás son opiniones que son válidas, pero que hay que confirmarlas, validarlas mediante la propia experimentación. Y que si bien hay personas que están haciendo el trabajo, identificar esas personas no es porque esa persona se vanaglorie diciendo que yo soy fulano de tal, que soy el elegido, etcétera. No, es porque la energía te atrae a esa persona. Y ahí donde los que estamos en misión nos vamos encontrando y vamos haciendo trabajos y luego nos vamos yendo para otros lados. Y es un tema muy complejo porque yo creo que muchos de los que ven el canal de ustedes deben estar muy informados de lo que son los diferentes proyectos de control de masas y sobre todo lo que tiene que ver con los proyectos MK Ultra y lo del famoso Instituto Tavistock y todo lo que tiene que ver con la ingeniería social. No solamente el proyecto Montauk, el proyecto Stargate, que ahora está muy en boga, muy en fama por el presidente este ahora que subió a Estados Unidos, que está hablando de ese proyecto y que en realidad hay algo mucho más de fondo, y que todo tiene que ver con el control mental, hacer que la gente que está despertando sea aleccionada, reclutada o ridiculizada, eliminada o silenciada. Estamos viendo mucho lo que está pasando, desafortunadamente, con digamos, la carta de presentación o la cortina de humo por excelencia de estos proyectos de control mental que se apoderan del verdadero movimiento Nueva Era que empieza en los años 50, 60 y que dentro de la logia de la Hermandad Blanca, que empiezan a divulgar y empiezan a romper las estructuras del hermetismo para poder identificar personas que sean válidas para el proceso de sanación y liberación del planeta, la contraparte empieza a infiltrar esa información y crea una serie de contramovimientos que nos van a derivar hacia lo que hoy día llamamos New Age, que desafortunadamente en su gran mayoría, no estoy hablando de las personas, hablo del movimiento en sí, en su gran mayoría es un movimiento que lo que busca es captar, identificar, silenciar, ridiculizar o reclutar agentes. Y de esa manera, a través de los proyectos de visión remota, controlar a las personas que sean objetivos de interés. Y una de las cosas que me di cuenta y me lo confirmaron en mi primer viaje aquí en España hace ya 2 años, es que yo soy un objetivo de interés. O sea que muchas de las cosas que yo he venido experimentando y lo que he estado publicando tiene validez. Y aquí es donde viene el tema de que dentro de lo que hice con el canal, que abrí, el canal de Crónicas del Excusado, me llegó tres confirmaciones muy potentes. La primera, que era un objeto de interés porque me llegan personas con la intención de desanimarme, desacreditarme y sacarme del ruedo. Dos, me llegó una persona que representa a la alianza. Me contactó en Colombia, me citó, me habló una cantidad de cosas que en ninguna parte había escuchado, que luego confirmo que en parte eran reales, pero que también esta persona venía con una intención muy clara, reclutarme. Al ver que no pudo, me desechan, pero me ponen en vigilancia. Yo sé que mi celular está intervenido. Y me llega la otra confirmación que está dividida en dos partes. Una, que es una persona muy especial que yo quiero mucho, que es mi querido JC, que él representa el Comando Espiritual Intergaláctico. Y está mi querida Edith, que Edith, para los que la conocen y ustedes que le han dado un espacio muy hermoso y se lo agradezco porque Edith, se las voy a poner de esta manera y no me da, como dice, miedo decirlo acá porque yo sé que más de uno se va a ofender con esto. La verdadera bibliotecaria galáctica es Edith. Sí. Edith Me Williamson. perdona la otra señora, sí, me perdona la otra señora que es coterránea de ustedes que dice que es, sí, pero la verdadera bibliotecaria Edith es Edith. Edith es impresionante, realmente. Sí, y tienen que aprovechar la información que está sacando Edith, porque Edith, ella ya sintió que está en un proceso digamos, de desapego de esta realidad y lo que está compartiendo es un regalo gigantesco y mucha gente todavía no ha dimensionado el regalo tan potente que está haciendo Edith. Entonces tengo a JC y a Edith
que son los que me confirman que todo lo que he vivido, todo lo que he vivenciado y todo lo que he estado hablando, obviamente con sus errores y desaciertos de parte mía, porque yo no soy perfecto, están encaminados dentro de un propósito y un plan. Y empieza a moldearse todos mis recuerdos y memorias y se empiezan a tener sentido. Y uno de los temas muy importantes tiene que ver con nuestro origen estelar. Y ahí es donde está el tema delicado y que este es el meollo del asunto que vamos a comentar acá sobre lo de las naves y quiénes son los que nos están asistiendo. Hay otra persona que también validó lo que yo estoy hablando y esa persona me la relacionó un suscriptor del canal ya hace unos 3 4 años. Tienes razón. Y esa persona, solamente puedo mencionar dos cosas de esa persona. Está muy relacionada con la inteligencia militar en Estados Unidos y es una doble agente. Y esa persona, cuando me contacta y me entrevista en Colombia y luego acá en España, tuvimos una charla en privado donde hay cierta información que por seguridad o por respeto no lo voy a mencionar. Me confirmó una serie de cosas que erizan la piel y sobre todo mi relación con el programa espacial secreto. No voy a decir que yo sea alguien muy especial, no. Hay muchas personas como yo, simplemente que dentro de ese programa sé que yo pagué servicio, entre comillas, militar por casi 30 años en una vida paralela, desde el momento que me abdujeron a los 4 años de edad. Y ese servicio militar lo hicimos en la parte oculta de la Luna, en Marte, en una de las lunas de Saturno. Se utilizó el portal que en aquel entonces funcionaba, el de Saturno, y estuve en operaciones en diferentes lugares en esta galaxia y en dos galaxias del grupo local. Hay un recuerdo muy vago que no, hay una cosa que siempre me aparece que me bloquea, y es algo que hicimos en un lugar que está muy lejos, es una galaxia que está muy lejana y solamente recuerdo pequeños fragmentos. Sé que muchas de las cicatrices que tengo en el cuerpo, dolores y todas las vainas, son manifestaciones en este cuerpo, en esta realidad, de heridas que yo sufrí en ese servicio, en esa vida paralela, mientras duré en ese servicio. Muchos de los que han sido abducidos para ese programa en especial, son llevados por hechos traumáticos. El caso mío fue muy traumático a los 4 años. Me acuerdo que hay miembros de mi familia que dicen y me contaban que yo estuve perdido por varias horas. Nadie me encontraba en la casa. Y había llovido de una forma tan impresionante que se inundó todo el pueblo donde yo vivía. Y no me encontraron. Incluso creían que a mí me había arrastrado una corriente, que me había caído, porque yo era un niñito, 4 años. Y cuando me encuentran, en la misma habitación que buscaron, rebuscaron y buscaron y no me encontraron, me encuentran durmiendo en esa habitación. Y tenía en mi mano un juguete que me contaban que en ninguna parte de ese pueblo existía. Y por una extraña razón yo me acuerdo porque yo me dio rabia, me dio tristeza y lloré mucho porque me encanta ese juguete. Algo me encalambró la mano cuando me cargaron. Yo mostré el juguetico muy lindo y estaba cerca un barandal metálico de aluminio y al momento de tocar el barandal saltó una chispita y eso me hizo hacer hacia la mano y el juguetico cayó a un arroyito que pasaba por la tanta agua que había llovido por la calle, había un arroyito y se lo llevó a una alcantarilla y ahí desapareció. Y yo recuerdo el juguetico y el grado de detalle de ese juguete para la época, yo lo he buscado por todos lados y no lo he encontrado por ningún lado. Eso es una cuestión que me ha hecho entender de que mi vida ha sido muy especial. Entonces, resulta que cuando a mí me abducen, esas 2 horas que estuve perdido equivalieron a 30 años en mi vida. 30 años. Y esos 30 años, al volverme otra vez, al momento en que me abducen, algo sucedió. Porque eso lo hacen casi instantáneo. Por ejemplo, si a ti te abducen a la edad de 4 años, estás 30 años en servicio en otros mundos.
vuelves y te vuelven a colocar en el lugar donde te sacaron con un segundo de diferencia. No, a mí se perdió 2 horas, 3, 4 horas, no me acuerdo muy bien, en el que no me encontraron. Y eso es literal, mi familia lo dice, no, no sabíamos dónde estabas. ¿Dónde metió un niño de 4 años en una habitación de 2x4? En medio de una tormenta. ¿Dónde estaría ese niño? Lo buscaron por todos lados. Entonces, esas horas que estuve perdido, entre comillas, equivalen, según mis cálculos, a 30 años aproximadamente. Y eso me hizo entender por qué mi curiosidad con el fenómeno UFO y el tema del fenómeno de las naves extraterrestres, intraterrestres e interdimensionales. Y esa información mucha me llegaba o la sabía de manera tan espontánea que a mí me preguntaban, Richard, ¿de dónde sacaste esa información? Porque aparece aquí, aparece allá. ¿Vos leíste este libro? ¿Escuchaste este programa? ¿Viste a esta persona? No. Entonces, ¿cómo sabes esa información? Y esta mujer que les comento que era oficial de la inteligencia de la Marina, ella me decía, tú eres un objeto de interés. De hecho, te mandan a hacer una pregunta. Y después me di cuenta que la pregunta me la hicieron en estado de conciencia para que yo la respondiera en estado de inconsciencia. Richard, ¿vos qué sabes de Marte? Y yo me acuerdo que le dije, vea, dígale al que te dijo eso, a tu comandante, que sé mucho, pero no le puedo decir nada. Porque hay una directiva, 7412, que yo no puedo decir nada sobre ese tema. Entonces, aquí viene el meollo del asunto. Hay un plan en la Tierra. Hay seres que vinimos a este mundo con una misión. Y esa misión es ayudar dentro de ese plan macro que no solamente afecta a la Tierra, afecta a 54 sistemas repartidos en esta galaxia y en otras dos. Aparte de eso, la humanidad no es la única que está en proceso de liberación. Y aparte de eso, los seres que están interactuando con esta realidad y con la humanidad, algunos son benevolentes, otros son neutros y otros más, desafortunadamente, no son buenos, tienen intenciones y agendas y que han hecho pactos con gobiernos y élites para un programa muy siniestro que busca sabotear y torpedear el plan divino, en donde muchos de los que están apoyando ese plan siniestro ni siquiera saben que es para ese fin. Creen que es para obtener poder y una posición de privilegio dentro del nuevo orden que van a establecer en este planeta y en otros planetas. Pero en realidad es un plan de sabotaje. Y hay otros seres que desafortunadamente son extremadamente recesivos, en donde han puesto sus miradas a este mundo. ¿Y por qué? Por la calidad de las almas que hay acá. Entonces hay todo un proceso y hay una, digamos, mezcolanza demasiado difícil de elucidar, en donde el sincretismo de todas las creencias están ahí atravesadas y es muy difícil saber quién está diciendo la verdad. Vemos personas que salen con el cuentico de la tierra plana y muchos creen en ese cuento, pero es un indicador, el tema de la tierra plana, así como hay activadores para personas como yo, también hay activadores de la contraparte. Mm. Y la tierra plana hay que tener en cuenta un detalle. ¿Quiénes fueron los que gobernaron y mandaron a la quema a tanta gente durante la Inquisición? Eran terraplanistas. Entonces, cuando vemos a estos hoy día, estamos viendo personas que desde el punto de vista kármico están siendo activados para sanar memorias dolorosas, pero desafortunadamente están desaprovechando la oportunidad porque han llegado a un nivel de fanatismo que se parece muchísimo a lo que se vivió en esa época donde, por ejemplo, murió Giordano Bruno, que es un ser muy importante. Giordano Bruno fue uno de los primeros, junto con Christian Huygens, de escribir y hablar abiertamente de la vida extraterrestre. Y esa historia hay que tenerla muy en cuenta porque los contactos con la humanidad desde el punto de vista ufológico
viene de muy atrás. Esto no es de ahora, no es desde el incidente Roswell, que de hecho el incidente Roswell fue el cuarto incidente. Hubieron tres antes de ese. Y hubo uno en Italia durante la dictadura de Benito Mussolini, que fue investigado y luego silenciado y que sirvió para que la inteligencia de la Alemania de ese entonces contactaran con los seres de ese incidente y diseñaran su propio programa espacial secreto. De hecho, es el original en los años 30. Esas entidades eran de tipo muy recesiva, reptiliana, draconiana. Y por eso es que se da un proceso en donde ocurre una manipulación donde al final los títeres, los idiotas útiles, fueron los alemanes de esa época. Pero viene la contraparte que estaban en lucha, en oposición contra estos dracos, en un proceso de expansión territorial, que son las entidades negativizadas, no todos, sino una parte, pleiadianos. La gente cree que los pleiadianos son una sola raza, no, son 1400 razas que forman la Federación Pleiadiana. Cuando hablan de la Federación Galáctica, están hablando solamente de la Federación Pleiadiana, porque la comunidad mayor apenas reconoce la Federación Pleiadiana o la Federación, como ellos llaman Galáctica, como apenas una pequeña dependencia de una gran comunidad. Para que se den una idea, la Federación Pleiadiana, la mal llamada Federación Galáctica, tiene en su haber aproximadamente 10.000 civilizaciones que están asociadas con ellos. La gran mayoría son fruto de procesos de colonización manipulado por parte de entidades recesivas negativas pleyadianas. No todos, estoy hablando de que los pleyadianos hay una parte que tiene el poder y son desafortunadamente los que han estado controlando una raza que es muy bella y muy benigna en muchos aspectos, pero que desafortunadamente el ego y el orgullo permitió que fueran, digamos, parasitados por ciertas entidades que los han controlado durante milenios. Entonces, esos que tienen el poder formaron lo que se llama una federación, que está constituida por 1400 razas, en un conjunto de 10.000 civilizaciones. Si lo comparamos con la Confederación Reptiliana, son 1.000.000 de civilizaciones que están bajo el mando de los reptilianos dacos. Entonces, ¿cuál federación está representando a quién? Y la comunidad mayor, porque ellos no se hacen llamar federación ni confederación, no, es comunidad mayor que engloba a toda la galaxia, está constituida por más de 10 millones de civilizaciones. Van viendo las diferencias. Sí, sí. Es 10.000 a 10 millones, eso. Pero mire cómo se llenan la boca en su propaganda ellos y siempre muestran el mismo muñequito, un tipo rubio de ojos azules, atlético, acuerpado, muestran una chica toda, el Sí. ideal de belleza que tienen algunos en su mente. Entonces, esos no son pleyadianos. Eso es una farsa que ponen para atraer a incautos. Los únicos que yo medio sí acepto la narrativa que es más o menos acertada, a pesar de que maneja cierta agenda, son los de Erra o Irra o los taigetianos. Esos sí son muy parecidos a los seres humanos. Y parte de su genética, si es verdad, está en nosotros. Eso no lo vamos a negar. Pero los taigetianos están en revuelta, están en rebelión abierta contra la Federación Pleyadiana. Pero es que no son muy queridos por el resto de los pleyadianos. Y las Pléyades fueron controladas por 7 familias, 7 casas reales. Una fue destruida durante la Guerra del Ira. Quedaron 6. De esas 6, una se hizo al lado y no quiso apoyar a las otras 5. Esa que se hace al lado son los Taigetas. Las otras 5 se corrompieron y son las que formaron lo que se conoce como la Federación Galáctica, que en realidad es la Federación Pleiadiana, y es el equivalente con todas las arandelas que usted quiera meterle a la ONU de la Tierra.
Haga de cuenta. Es más, la ONU es el espejito en pequeña escala de esa Federación Pleiadiana. Y si aquí en la Tierra la ONU es tan corrupta como lo han denunciado tantas organizaciones y entidades y ahora con el escándalo que se está destapando en Estados Unidos con el tema de USAID, pues imagine cómo será esa federación. A otro nivel. Estamos hablando de algo que aquí a más de uno, me perdonarán lo que les voy a decir, pero a veces para despertar hay que darse cachetaditas, ¿no? Uno de los platos predilectos de la élite recesiva negativizada pleyadiana son bebés asados. Hay un video que yo digo, no todo, no todo es bueno, no todo es malo. Lo que a nosotros nos parece malo, para otros es bueno. Claro. Desafortunadamente, el nivel de conciencia y el nivel de conocimiento que tenemos no nos permite darnos cuenta de que hay seres que para ellos, dentro de su mentalidad, eso es bueno, lo que para nosotros es malo. Eh, Hay una película que se llama Bajo la piel, con Scarlett Johansson. El director es escocés. Veas en esa película para que vean quiénes son los pleyadianos realmente, para que se den cuenta hasta dónde llega el nivel de corrupción en esos estratos y sobre todo lo que les gusta. Entonces hay mucha gente que entró en esa narrativa de creer que ellos son los salvadores y no es cierto. Ellos están manejando una agenda de expansión territorial que está en oposición a la agenda expansiva, que es mucho más antigua, del imperio draconiano. Están luchando. Y en uno de los vertientes, en uno de los cuadrantes de esta galaxia, donde están esos dos entes en puja, en pugna, en lucha, está el sistema solar. Y el sistema solar está en una posición muy estratégica desde el punto de vista del control de las redes de comunicación, de lo que llaman coloquialmente agujeros de gusano. El que tenga el control del sistema solar terrestre, donde está la Tierra, tiene el control de buena parte de las redes de comunicación por esos túneles en este sector de la galaxia. Entonces, el que controle eso tiene, entre comillas, poder. Y eso ha sido un tema de debate muy fuerte dentro de las directivas de la comunidad mayor, porque ellos no permiten y no aceptan ningún conflicto bélico. Ya tuvieron la amarga experiencia de lo que ocurrió en Lira Vega hace ya varios millones de años. Entonces, hay unas reglas muy claras por parte de los de la comunidad mayor con respecto al tema de las guerras o conflictos bélicos. Entonces, lo que se está utilizando por parte de estos seres, tanto dracos como pleiadianos recesivos, es utilizar lo que nosotros aquí conocimos como la Guerra Fría. Conflictos de baja intensidad donde, no, yo no fui, eso fueron ellos, pero realmente los que están detrás son ellos, ¿no? Entonces, de hecho, la Guerra Fría fue en realidad la lucha entre altos grises procedentes de Orión, insectoides taucetianos, los dracos y pleiadianos. Porque cuando los alemanes ya tenían organizado toda una infraestructura, las bases que están ocupando en el lado oscuro de la Luna hoy día fueron hechas por los alemanes en los años 30. La base que tuvieron en Phobos y la primera colonia en Marte era alemana. Entonces, cuando hubo la operación Paperclip, mucho de eso quedó en manos de Estados Unidos y de la Unión Soviética e inician una carrera con la cortina de humo. Mire cómo fue de bien hecha esa cortina de humo que todo el mundo creyó en un holocausto nuclear, cuando en realidad era una carrera espacial. Mire el desarrollo tan grande que tuvo la Unión Soviética, hasta que pasó lo de supuestamente ir a la Luna en el año 69, que en realidad fue en el año 72, y desde el año 75 se creó una especie de alianza, esa es la famosa alianza, que es una sociedad. No son amigos, son socios, en Claro, los que están cómplices. cumpliendo un acuerdo que se firmó en los años 60, el famoso acuerdo de Artemisa, que hace poquito, en el año 2017-2018, se modifica y en el 2020 más o menos
Al no cumplirse una de las cláusulas del acuerdo 2 de la Artemisa, pierde las elecciones Donald Trump por incompetente. Y se lo entregan el proyecto y todo lo que tiene que ver con el proceso de expansión. Y miren el despegue tan impresionante de China y Rusia a partir del 2020. Sí. Entonces, todo eso está relacionado, sí. Richard, es tanto, para mí esto es como una lección de historia galáctica con todas las 1400 razas y mucho más. Me quedan claro un montón porque vas, o sea, yo no sé tanto, pero voy llegué en un momento a la conclusión que somos una granja humana, ¿no? Como alimento de otras razas, así como hay otras razas abajo nuestro, ya sean las vacas o los pollos, que también son alimento de esta raza. Y digo, quiero muchísimo más, quiero más información, esto lo tenemos que ir procesando. ¿Te parece si hacemos una parte 2? Un especial Sí, galáctico. Es sí, impresionante. Y porque yo no quiero que se te lleven, yo no quiero que se lleven una impresión negativa de que estamos solos con esto, o lo de la granja que dijo el ex jesuita, este señor Feicedo. No es que seamos una granja en realidad. Nos quieren hacer creer eso. Porque se las voy a decir rapidito porque yo sé que siguen para la otra entrevista. Somos seres divinos experimentando en cuerpos humanos. Porque la misión, ojo con lo que voy a decir y lo voy a ampliar en el otro. La misión de cada uno de ustedes es experimentar lo que está pasando aquí para ser los maestros de esos otros mundos que necesitan ser liberados. Y eso no es una tarea que no lo hace cualquiera. Todos ustedes son diamantes en bruto, que están siendo pulidos para hacer una gran joya. Ustedes son totalmente amados. Por eso es que nos están dando tan duro. Pero hay cosas que aparentan ser malas y en realidad no lo son. Pero hay cosas muy bellas. Yo sé que se van a dar cuenta de eso después. Shigai, muchísimas gracias, te valoramos, te honramos, queremos mucho más y vamos a reagendar porque es muy interesante y es hora de saber y de estar en contacto con esta información. Muchísimas gracias. A Besos, ustedes muchas gracias, 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 mis damas. Gracias, gracias, gracias. bendiciones para todos.